Bienvenidos a Historias de Crimen en The Hype Podcast. Yo soy su host Mike Santos y hoy nos sumergimos en una historia que lo tiene todo: fama, poder, traición y un enfrentamiento legal que está sacudiendo a la industria de la música. Vamos a hablar de Sean Diddy Combs, ese desgraciado, el magnate del hip hop, cuyo imperio está bajo ataque, y de una mujer llamada Sarah Rivers, una ex concursante de su programa de telerrealidad Making the Band 2. Sarah acusa a Diddy de abusos graves, desde acoso sexual hasta condiciones laborales inhumanas, y está exigiendo $60 millones en un juicio que acaba de recibir un golpe devastador. El 14 de agosto del 2025, un juez de Nueva York desestimó 21 de las 22 acusaciones en el caso de Sarah. ¿Qué significa esto? ¿Es Sarah una víctima que busca justicia o está aprovechando los problemas legales de Diddy para sacar provecho? Y, más importante aún, ¿cómo encaja esto en la avalancha de problemas legales que amenazan con derribar a uno de los nombres más grandes de la industria? Prepárense, porque vamos a desentrañar esta red de crimen, fama y justicia. Esto es Historias de Crimen. ¡Vamos al mambo! Comencemos con la protagonista de esta historia, Sarah Rivers, antes conocida como Sarah Stokes. En el 2002, Sarah era una joven cantante con sueños de estrellato. Fue una de miles que audicionaron para Making the Band 2, un programa de telerrealidad de MTV producido por Sean Diddy Combs. Si vivías en los 2000, seguro recuerdas Making the Band. Era crudo, dramático y sin filtros. Un experimento televisivo que seguía a artistas aspirantes mientras competían para formar un grupo de hip hop bajo el sello de Bad Boy Records. Sarah logró entrar, convirtiéndose en miembro de The Band, un grupo que lanzó un álbum en el 2003, Too Hot for TV, no sé si lo recuerdan. Alcanzó el número 2 en la lista Billboard 200. Pero la vida en The Band no fue puro glamour. Según Sarah, fue una pesadilla. Una pesadilla. En una demanda de $60 millones, señores, presentada en febrero del 2025. El juicio todavía no había iniciado, pero ya Diddy estaba preso. Ella afirma que Diddy la sometió a acoso sexual, agresión y condiciones laborales inhumanas. Dice que él controlaba su sueño, se burlaba de su trastorno alimentario y la obligaba a realizar trabajos manuales sin paga. Como esa famosa escena en la que The Band tuvo que caminar desde Manhattan a Brooklyn para comprarle un cheesecake a Diddy. Oye, que ya recuerda la vaina. Si has visto clips de Making the Band 2, sabe que Diddy no era exactamente un mentor cariñoso. Era duro, exigente y a veces francamente intimidante. En un episodio le dijo a un miembro del grupo: me haces enojar tanto que quiero comerme tu carne. Oye esa vaina. Como que era un caníbal. ¡Diablo! Esa frase no se olvida fácilmente. Sarah dice que esa intensidad cruzó límites hacia el abuso, el acoso e incluso la agresión. Pero aquí viene el giro. El 14 de agosto del 2025, el juez federal de Nueva York, Jed S. Rakoff, desestimó 21 de las 22 acusaciones de la demanda de Sarah. Sí, casi todo el caso.
esas acusaciones no pueden volver a presentarse. La única que queda en pie es una relacionada con la Ley de Protección a Víctimas de Violencia de Género de Nueva York. Pero incluso esa está en terreno inestable, esperando una decisión de un tribunal de apelaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Se está desmoronando el caso de Sara porque es infundado, como afirma el equipo de Diddy. ¿O hay más en esta historia? Vamos a retroceder y a explorar quién es Sara Rivers y por qué está enfrentándose a un titán como Diddy. Sara estaba casada durante su tiempo en Making the Band, lo que hace que su acusación de que Diddy la obligó a compartir habitación con 4 compañeros varones sea particularmente impactante. Dice que él amenazó con expulsarla del programa si no obedecía. También afirma que Diddy saboteó su carrera después de que The Band se disolvió, impidiéndole conseguir contratos discográficos. Y luego está la acusación más grave, que Diddy la acorraló en un estudio, pasó su mano por sus pechos y le habló en un tono bajo y sensual que la dejó sintiéndose intimidada y violada. Estas acusaciones no solo apuntan a Diddy, la demanda también nombra a MTV, Universal Music Group, la madre de Diddy, Janice Combs, y a su ex asistente Farnsworth Bentley. ¿Ustedes recuerdan Farnsworth Bentley? Que era como medio payasón, flaquito, que siempre le aguantaba un paraguas a Diddy para que no le diera el sol, no se mojara y vaina. Lo demandó también como codemandado, tanto esa gente y toda esa empresa. Es un documento extenso de 148 páginas que describe un ambiente tóxico orquestado por un hombre con poder absoluto. Pero el equipo de Diddy no se quedó callado. Su abogada, Erica Wolf, calificó las acusaciones de sin mérito, fuera de plazo y legalmente deficientes. Y el juez parece estar de acuerdo, al menos por ahora. ¿Son estas acusaciones demasiado antiguas para sostenerse en la corte? ¿O hay algo más profundo en juego? Ahora, hablemos del hombre en el centro de esta tormenta, Sean Diddy Combs, ese desgraciado, nacido en Harlem en el 69. Diddy construyó Bad Boy Records en los años 90, lanzando estrellas como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige y por supuesto The Band. Un ganador de Grammy, eso lo sabemos. Un ícono de la moda, eso lo sabemos. Un magnate de los medios con su plataforma Revolt, eso lo sabemos. Con una fortuna que alguna vez se estimó en casi $1,000 millones. Pero ese imperio está temblando. El caso de Sara Rivers es solo uno de muchos que acusan a Diddy de conducta indebida. En el 2024 fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para prostitución. En julio de 2025 fue declarado culpable de 2 cargos relacionados con prostitución, pero absuelto de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico. Ahora está en custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, esperando su sentencia el 3 de octubre de 2025, donde enfrenta hasta 20 años de prisión, que sabemos que aunque lo enfrente, eso no va a suceder. Además, Diddy enfrenta demandas civiles de varias mujeres, incluida una ex niñera y una ex artista de Bad Boy llamada Dawn Richards. Las acusaciones son similares: agresión sexual, coerción y un patrón de comportamiento controlador. Es una nube oscura sobre un hombre que alguna vez parecía intocable. Así que volvamos al caso de Sara. Su demanda, presentada justo antes del plazo de la Ley de Protección a Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, alega una lista de abusos de su tiempo en Making the Band. Dice que Diddy se burló de su bulimia, la obligó a trabajar horas extenuantes sin paga y creó un ambiente hostil que la dejó traumatizada. El incidente del pastel de cheesecake y vaina, donde The Band tuvo que caminar por Nueva York para comprar un postre,
se cita como un ejemplo de trato inhumano. Yo vi esa vaina. Yo me recuerdo eso. Pero aquí está el problema. El juez Rakoff no solo desestimó una o dos acusaciones, sino 21, incluyendo crimen organizado, agresión, trabajo forzado, acoso sexual y encarcelamiento falso. ¿Por qué? Según los documentos judiciales, estas acusaciones estaban fuera del plazo de prescripción o no cumplían con los estándares legales. El equipo de Diddy lo celebra como una victoria, diciendo que las acusaciones eran infundadas desde el principio. Y aquí está la razón por la cual yo creo que nada de esto está prosperando. La abogada de Sara, Ariel Michel, esa abogada es una sonidista del diablo. Hay una competencia entre ella y Tony Bixby de Texas que tiene a la gente harta. A Ariel Michel lo único que le faltó fue hacer una rueda de prensa y poner un letrero detrás de la rueda de prensa de ella donde dijera: si usted cree que fue afectado por Diddy en algún tiempo, llame a este teléfono 1-800-P-Diddy. 1-800-P-Diddy. Todo lo que esta mujer ha hecho, la Ariel Michelesa, son basura. Primero tenía a una tal apellido English, que era una ex actriz de videos para adultos. Eso se fue a pique. Después era la abogada del hombre este que decía que tenía pendrive con el manuscrito de la mamá de los hijos de Diddy y que se lo entregaron, que sé yo qué, que un libro, y que después los federales le hicieron una redada y se le llevaron su, que sé yo qué, que hasta yo hice un video de eso, que por qué no enseñaban esa muestra. Pues toda esa vaina era mentira. Porque él fue y testificó en el gran jurado y después lo volvieron a llamar para testificar de nuevo y la abogada esta Ariel Micho dijo que no, señor, porque el tigre era un hablador que tenía, dije que sí, 11 pendrive con video y vaina, y salió en entrevistas diciendo que en los videos vio hasta Justin Bieber, oye, pero una vaina inventada. Y esta desgraciada sigue jodiendo, no se rinde. Dice que apelarán y están decididos a seguir luchando contra Diddy en la corte. Esta mujer es una sonidista. Y peor que Tony Bixby, porque Tony Bixby, aunque sea, tiene mérito y vive bien, tigre millonario, que sé yo qué. Pero esta se le ve que es una sonidista. La gente enferma. Pero con 21 acusaciones descartadas para siempre, ¿es esta una batalla perdida? ¿O esa única acusación restante, la de violencia de género, es la clave para la justicia de Sara? Hablemos de esa acusación. Se basa en la afirmación de Sara de que Diddy la agredió sexualmente en su estudio, Diddy's House, o Daddy's House creo que se llamaba. Dice que él la acorraló, la tocó de manera inapropiada y luego la excluyó de la industria cuando ella lo rechazó. La ley de protección a víctimas de violencia de género permite a la sobreviviente presentar demandas incluso si los hechos ocurrieron hace mucho tiempo. Pero el juez está esperando que un tribunal de apelaciones aclare si la ventana de reactivación de esta ley sigue abierta. Si no lo está, el caso de Sara podría colapsar. ¿Por qué Sara esperó tanto tiempo para hablar? Ella ha dicho que se sentía intimidada y silenciada, especialmente en los 2000, cuando Diddy estaba en la cima de su poder. En el documental de Pika, donde dice
Peacock, creo, ¿cómo se llamaba? Diddy, Making of a Bad Boy. Sí, Diddy, Making of a Bad Boy, describió el incidente diciendo: me sentí como, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Ese miedo, dice, la mantuvo callada durante años. Pero el equipo de Diddy tiene otra versión. Dicen que estas demandas están apareciendo porque la gente ve una oportunidad de lucrarse con sus problemas legales. Señalan que Sara presentó su caso justo antes del plazo de la ley, sugiriendo que es una oportunista. Para mí no es Sara, para mí es la abogada. Ahora, ¿quién dice la verdad? Esa es la pregunta que intentamos responder. Estamos profundizando en el enfrentamiento legal entre Sarah Rivers y Sean Diddy Combs. Antes, hablamos de cómo un juez desestimó 21 de las 22 acusaciones en la demanda de $60 millones de Sarah. Vamos a desglosar qué eran esas acusaciones y por qué fueron descartadas. ¿Qué le parece? La demanda de Sarah era enorme, 148 páginas, que acusaban a Diddy y sus codemandados de todo, desde crimen organizado hasta encarcelamiento falso. Aquí van algunas de las acusaciones clave. Crimen organizado. Sarah afirmó que Diddy dirigía Bad Boy Records como una empresa criminal, explotando y abusando de artistas. Me suena la abogada. Agresión y lesiones. Alegó daño físico y emocional, incluyendo el incidente en el estudio donde Diddy supuestamente tocó sus pechos. Trabajo forzado. Diddy dijo ella dijo que Diddy la obligó a realizar tareas manuales sin paga, como la caminata por el pastel de queso. Eso era parte del show. Eso era parte del show, coño. Acoso sexual. Además del incidente en el estudio, afirmó un patrón de comportamiento inapropiado. Eso se puede creer, Diddy era un friquitón. Encarcelamiento falso. Alegó que fue coaccionada a permanecer en situaciones contra su voluntad, como compartir habitación con hombres. Eso es parte de los reality. O sea, no sé. Y estas son acusaciones graves, señores, pero el juez, Jet S. Rakoff, sí, así que se llama, no las aceptó. En su fallo del 14 de agosto de 2025, las calificó de sin mérito, fuera de plazo y legalmente deficientes. Esto significa que eran demasiado antiguas para ser válidas o no cumplían con los estándares legales. Por ejemplo, el crimen organizado requiere pruebas de una empresa criminal coordinada y el juez no vio evidencia suficiente. La abogada de Diddy, Erica Wolf, dijo que la corte analizó cuidadosamente y desestimó rápidamente estas acusaciones infundadas. Pero la abogada de Sarah, esa desgraciada, que ya está mal me cae, Ariel Mitchell, sigue firme, diciendo que apelarán y están enfocados en mantener la presión sobre Diddy. Oigan esa vaina. Si ella fuera abogada de una sola víctima, pero ya van tantas. ¿Tú me entiendes? Como que ella anda buscando cómo buscarse un par de milloncitos de dólares. Sonidita por todo lo alto. Ahora, hablemos de la única acusación que queda. Déjame ver. La ley de protección a víctimas de violencia de género. Es la última esperanza de Sarah y es grande. Ella alega que Diddy la agredió sexualmente en su estudio y esta ley podría permitirle buscar daños aunque el incidente ocurrió hace más de 20 años. El problema es que el juez está esperando que un tribunal de apelaciones decida si la ventana de reactivación de la ley sigue abierta. Si no, el caso de Sarah podría terminarse. Esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Cómo funcionan los plazos de prescripción en casos como este?
Las acusaciones de agresión sexual son notoriamente difíciles de procesar años después, especialmente sin evidencia física. El equipo de Sarah argumenta que el trauma y la influencia de Diddy la mantuvieron en silencio, pero el lado de Diddy dice que el momento de la demanda, justo antes del plazo legal, parece una jugada por dinero. Estamos llegando al fondo del caso de Sarah Rivers contra Diddy y ahora es momento de hacernos la pregunta clave. ¿Es Diddy un depredador que finalmente enfrenta la justicia o es víctima de una avalancha legal injusta? La demanda de Sarah no está sola. Otras mujeres han demandado a Diddy con acusaciones similares. Dawn Richards, otra exartista de Bad Boy, presentó una demanda alegando agresión sexual y un ambiente laboral tóxico. También está la ex niñera que hizo acusaciones parecidas. En el documental de Peacock, Sarah habló sobre sentirse intimidada, diciendo que el comportamiento de Diddy la dejó en shock y disbelief. Pero el equipo de Diddy tiene una narrativa diferente. Dicen que estas demandas son oportunistas presentadas por personas que quieren aprovechar sus problemas legales. Señalan su absolución de los cargos federales más graves, como crimen organizado y tráfico, como prueba de que no es el monstruo que lo pintan. Y no están equivocados sobre el momento. La demanda de Sarah llegó justo antes del plazo legal, al igual que otras. Hablemos de Making the Band. El programa era un fenómeno cultural, yo lo veía. Pero también una olla a presión. Los concursantes vivían juntos, trabajaban horas agotadoras y enfrentaban las demandas impredecibles de Diddy. El incidente del cheesecake es un meme ahora, pero para Sarah fue una humillación. Dice que Diddy se burló de su bulimia, controló su sueño y la trató como una marioneta. Sin embargo, algunos podrían argumentar que eso era solo televisión de realidad. Lo mismo que digo yo, era un reality. Y usted de los reality se puede salir desde que usted sienta cualquier cosa que no va contra su vaina. Los 2000 eran una época diferente. Los reality shows vivían del drama y la humillación. Ahora, ¿estaba Diddy solo interpretando al jefe duro para las cámaras o cruzó líneas hacia el abuso? Otros concursantes como Dawn Richards han presentado historias similares, lo que podría sugerir un patrón. Por otro lado, Diddy ha tenido varias victorias legales. Su absolución de cargos federales fue importante y ahora la desestimación de la mayoría de las acusaciones de Sarah es otra. Su equipo dice que esto prueba que está siendo atacado injustamente, pero con tantas acusadoras es difícil descartar las acusaciones por completo. Hagámonos reales. Las dinámicas de poder en la industria musical son complicadas. Diddy era un creador de reyes, alguien que podía hacer o deshacer carreras. Para alguien como Sarah, una joven artista en sus 20, enfrentarse a él en el 2002 habría sido un suicidio profesional. Incluso ahora, enfrentarse a un magnate como Diddy es un riesgo enorme. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Es justicia, venganza o algo más? Estamos llegando al final de esta historia y qué viaje ha sido. La demanda de Sarah Richards contra Diddy fue un movimiento audaz, pero con 21 de 22 acusaciones desestimadas, sus posibilidades de ganar son mínimas. Esa acusación de violencia de género es su última esperanza, pero está colgando de un hilo. Si el Tribunal de Apelaciones falla en contra de la ventana de reactivación, su caso se acabó. Pero esta historia es más grande que una demanda. Se trata de poder, responsabilidad y el costo de la fama. Ya sea que creas en Sarah o pienses que Diddy está siendo atacado injustamente, una cosa es clara. La industria musical está teniendo un ajuste de cuentas. Diddy enfrenta su sentencia el próximo mes y probablemente vengan más demandas. ¿Saldrá victorioso? ¿O es este el fin de su imperio?
Señores, eso es todo por este episodio de Historias de Crimen. Soy Mike Santos y gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, suscríbete a The Hype Podcast en YouTube y déjame tu comentario. Tenemos más historias de crimen, traición y justicia en camino. Hasta la próxima. Mantente curioso y quédate seguro. One love.